Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta charla que hemos titulado Sin putas no hay orgullo. No sé si se me escucha bien, si no me hacen. Bueno, primero queremos agradecer a Iris y Beyoncé por estar aquí, por dedicarle el tiempo, por venir desde Madrid a poder conversar con nosotras y nosotres. Esta charla, como algunas sabrán, la hemos organizado desde el Orgullo Crítico del Paraguas Feminista, que es un proceso, una asamblea amplia que ha iniciado hace varios meses y que empezó para construir juntas y juntes el 8 de marzo. Y que empezó con conversaciones y espacios de reflexión de varios colectivos feministas y antirracistas de la ciudad, y que luego se hizo un llamado más amplio para que todas las personas que nos sintamos identificadas con unos mínimos políticos que acordamos, como por ejemplo construir un movimiento feminista que sea transfeminista, antirracista, decolonial, o que al menos intente poner la mirada en ese camino, creemos que es un espacio, creemos que podemos construir un espacio que sea seguro y lo suficientemente amplio para que estemos todas y todes. Y en ese camino precisamente se empezó hace varias semanas a construir el Orgullo Crítico, y que ha tenido varios procesos, un proceso asambleario, y que la próxima asamblea será este sábado a las 11:30 en La Revuelta. Para quienes no lo sepan, pues que se lo apunten y puedan venir a construir ese espacio juntas y juntes. Ahora voy a intentar explicar un poco la dinámica de la charla. La intención es que tengamos algunas preguntas o provocaciones para poder abrir la conversación. Vamos a intentar hacer 3 preguntas o 3 rondas y luego habrá un espacio para que podamos abrir la conversación con quienes han venido, para poder hacer algún comentario o alguna pregunta a las compañeras. La idea es que sea un diálogo abierto y que se base, por supuesto, en el profundo respeto, ¿no?, que nos tenemos. Bueno, y para empezar, quiero presentar a Iris y Beyoncé, son de la Asociación Feminista de Trabajadores Sexuales, AFENTRAS, y luego ya ustedes se podrán presentar a sí mismas. Vamos a hablar de 3 pilares importantes o 3 bloques importantes. Uno tiene que ver precisamente con esta provocación que hemos puesto en el cartel de Sin putas no hay orgullo, y qué significa esta afirmación para cada una. Luego sobre el marco legal, que incluye pues la ley de extranjería, pero las normativas a nivel más estatal o a nivel autonómico que persiguen o acosan a las trabajadoras sexuales. Y luego finalmente vamos a intentar cerrar este espacio de conversación con las estrategias o con los espacios de pensar cómo construir a futuro un movimiento transfeminista que sea fuerte y sea potente ante el acoso y el intento de avance de la ultraderecha. Entonces, nada, para empezar, ambas queríamos preguntar qué consideran que significa esta afirmación de Sin putas no hay orgullo, no solamente en el marco de este orgullo crítico que nosotras queremos construir en Zaragoza, sino también en esa lógica de intentar construir un movimiento más amplio transfeminista. Cuando quieran. Bueno, pues yo soy Beyoncé, soy trabajadora sexual de calle del polígono de Villaverde en Madrid. Soy portavoz junto con mi compañera de la Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales y nada, pues milito en varios movimientos y antirracistas, trans y de putas, claro. Y nada, pues aquí nos andamos dando una vueltita por Zaragoza a ver el ambiente, qué tal. Estoy impresionada, que acabo de decir que creo que es la sala más grande a la que he venido, no sé, y de primero estaba un poco nerviosa, pero veo caras muy guay
espero que lo pasemos bien, no sé. Sí, buenas tardes y primeramente muchas gracias a la organización por habernos invitado, muchas gracias al público que viene a conversar con nosotras, porque para mí el diálogo, la conversación es muy primordial, ¿no? Nosotras somos trabajadoras sexuales, somos putas y evidentemente nos movemos en unas situaciones muy difíciles porque las voces de las putas son precisamente las denostadas, las que no se quieren escuchar por muchos sesgos, por mucha ideología, y ante el avance de las derechas y ante un abolicionismo muy punitivo, muy carcelario, pues toca seguir haciendo más incidencia que nunca. Y desde que las putas estamos hablando en primera persona, estamos dando la cara, muchas mujeres trans están dejando sus estigmas trans, muchas mujeres cis están dejando sus estigmas putas, ¿no? Y sobre todo también hay una salida también del armario, ya no solamente como putas, sino como mujeres, sobre todo porque la prostitución es cosa de mujeres, ¿no? Mayoritariamente. También hay una salida del armario puta para muchas mujeres LGTB que en su vida privada son mujeres lesbianas, pero que están haciendo trabajo sexual. Y claro, también chicos que hacen trabajo sexual. Por lo general siempre las representativas del trabajo sexual éramos las mujeres trans, por antonomasías. En el colectivo LGTB éramos las putas trans. Pues afortunadamente creo que la lucha se está dando paso a nuevas visibilizaciones y ojalá que eso sirva para que enriquezca más el discurso de los derechos de las trabajadoras sexuales. Entonces, aquí estamos una vez más haciendo esa incidencia. Muchas gracias por venir a conversar esta tarde. Sí, yo sigo preguntando, sí, precisamente por esto que decías de que las trabajadoras sexuales hay como muchos cruces, ¿no?, de identidades. También hay mujeres lesbianas, mujeres trans, hombres gays que ejercen el trabajo sexual. Mi pregunta, que es una provocación por supuesto, es ¿cómo creen que se enlaza o creen que la agenda de los derechos de las trabajadoras sexuales se incorpora de alguna manera en el movimiento o en las organizaciones LGTBIQ, en las reivindicaciones, en el marco del orgullo en términos generales? Yo pienso que tenemos que remontarnos a la historia de cuando empezamos, a decir el orgullo, ¿no? El orgullo justamente nace de dos, principalmente de dos revolucionarias, de dos putas trans que empezaron todo esto, ¿no? Entonces, claro que aunque, y esto que quede muy claro, aunque siempre se ha querido hacer un borrado, ¿sí? Borrado principalmente de que las revueltas de Stonewall las iniciaron dos mujeres trans, y luego cuando ya lo han asimilado un poco, han querido hacer el borrado total sobre las trabajadoras sexuales. O sea, y esto es histórico y es lo que es. O sea, las putas estamos en esa batalla, aunque muchas veces de los espacios LGTBIQ+, se nos quiera apartar y no suele haber consenso cuando una mujer trans se reconoce como trabajadora, ¿sí? Porque siempre está el estigma ese trabajado, o sea, siempre ha estado eso. Incluso yo misma, a los principios de mi transición, lo único que no quería hacer era puta, ¿sí? Entonces, pues porque había una sociedad y que me decía, ya que eres de esa manera, ¿sí? Gente muy cercana, o sea,
te vamos a aceptar que seas así como eres, o sea, trans, pero no dejes ese paso. O sea, por aquellos tiempos que yo llegué, Cristina la Veneno salía por la televisión y tal, y recuerdo perfectamente gente de mi familia que me ponía esa simbología, ¿no? Había otra mujer trans que también salió en la tele, pero que era diferente, ¿sí? Que era Viviana Fernández y tal, y me decían, tienes que ser como ella, pero como ella no. Y claro, yo me empiezo a crear eso en la cabeza de que tengo que ser como... Esa división entre la buena y la mala, claro. Entonces empiezo yo el camino, ¿no? Hacia ir para ser una Viviana Fernández, que al final esto te ves truncadísima, te ves frustrada, ¿sí? Te cansas de perseguir ese sueño. Dices, es que esta no es mi realidad. Es que esa realidad la consiguió ella por los méritos que tuvo, pero que eso no es una cosa que todas lleguemos a tenerlo, ¿no? Pero sí que era una realidad esa Veneno, que era prostituta, que era una mujer trans tal, y que no había hecho una reasignación de sexo, tal, ¿ok? Y tal. Entonces yo digo, mira, esto es lo que hay. Pero luego de haber batallado mucho, claro, haber pasado, haber intentado buscar trabajo, pero así, haber estado en trabajos también, porque he cuidado también señores, he cuidado abuelas, he limpiado casas, he cuidado niños, ¿sí? Todo esto porque rechazaba automáticamente el no querer ser una prostituta, sobre todo no reconocerme, ¿sí? Porque el estigma estaba, la sociedad me lo trabajaba. Entonces, por cosas como estas, las putas somos parte del orgullo y pertenecemos, como ya dije antes, históricamente estamos ahí y eso hay que respetarlo, ¿sí? Y no hay que hacer borrados y hay que ayudar a abrir caminos, ¿sí? Porque antes le decía a mi compañera, nosotras que somos las antiguas, que lo hablaban en la mesa antes, nosotras que somos las antiguas, hemos pasado muchísimas cosas. Ahora de repente sí que hay leyes como la ley trans que amparan a las nuevas transexualidades, ¿sí? Pero que nosotras ese recorrido ya lo hemos hecho solas y hemos luchado. La autodeterminación somos nosotras mismas, ¿sí? Y ya eso lo luchamos, ya lo caminamos y ahora lo que no se puede hacer es intentar no dejarnos pasar, que igual pasamos también. Nosotras, sobre todo las mujeres trans, que tenemos un recorrido de vida, ¿no? Pasamos por muchos armarios, porque cuando nos empezamos a desarrollar, lo primero, sobre todo quienes venimos de sociedades del tercer mundo, que se conoce o en vías de desarrollo, que son sociedades machistas, ¿no? Muchas veces para nosotras es difícil porque allá asocian en nuestras sociedades que lo trans es igual que lo homosexual. Entonces, en esas confusiones, muchas veces para nosotras es difícil porque nuestro entorno familiar a veces nos aceptan como gays, como homosexuales, pero como mujer trans no. Entonces, es una cosa tremenda y ahí estamos viendo cómo la misoginia, estamos observando, está ya dentro de como una cosa de raíz, ¿no? Como una base. Sí, puede ser puede ser un chico gay. Yo recuerdo haber escuchado como saca músculos, saca fuerza, porque son conscientes que el mundo es de hombres. Entonces, para que te respeten, cuando en vez de músculos, en vez de todo eso, lo que uno quería era un buen par de caderas y unas buenas tetas. O sea, y eso no lo comprendían, ¿no? Entonces,
Partir de ello es difícil, pero ¿qué resulta ser? Que cuando empiezas tu transición se te cierran todas las puertas y sobre todo en sociedades, voy a partir de las sociedades en las que yo he venido cuando empecé, cuando era muchacha, evidentemente al cerrarte todas las puertas se te ves negado el acceso a la educación, ves negado el acceso a la profesionalización, ¿no? Y al trabajo también. ¿Y qué te queda? Muchas veces te queda el trabajo sexual. Y es una de las cosas que, con esto no quiero decirte que lo que yo vaya a hablar o diga en primera persona es representativo de todo el movimiento de las mujeres que se dedican a la prostitución, no, porque yo siempre decimos que generalizar todo no es, en prostitución no es lo suyo, porque somos muy diversas todas, seamos mujeres cis, mujeres trans, las que nos dediquemos al ejercicio de la prostitución, somos muy diversas y cada quien tiene pues su periplo de vida, ¿no? Pero sin embargo todas importan. Eso también lo aprendí en las vidas trans, o sea, todas las vidas trans importan. Entonces, el trabajo sexual para muchas de las mujeres trans ha sido esa tabla de salvación en el cual sin el trabajo sexual, ¿qué hubiera sido de muchas de nosotras? ¿Cómo hubiéramos sobrevivido económicamente teniendo precisamente cerrada el acceso al mundo laboral, ¿no? Y en el trabajo sexual nos hemos dado, por lo menos yo me pude dar cuenta que podía ser yo misma y que podía encontrar reconciliarme con mi propia identidad de género, y al recibir el dinero producto de ese trabajo que estoy efectuando, porque para nosotras es trabajo, pude yo pagar mis tratamientos hormonales, y que soy de una generación, como ella dice, de las antiguas, yo que soy de una generación que no teníamos a nuestro alcance las atenciones a la sanidad, sobre todo a los tratamientos endocrinos, pero podíamos pagar, por ejemplo, nuestros tratamientos hormonales precisamente gracias a ese trabajo sexual. Nuestras operaciones para poder adaptar nuestro cuerpo mediante la vía quirúrgica, que son carísimos, podíamos a través del trabajo sexual conseguir ese dinero. Y esa es una de las tristezas como mujer trans que me da, que la pobreza ha hecho que muchas mujeres atenten contra su propia salud, inyectándose ya no solamente biopolímeros, que eso está mal, sino incluso aceites Johnson y aceites de aviones y toda esa serie de cosas que afectan seriamente la salud. Como parte de la sociedad también he sido transfóbica, porque la transfobia interiorizada está allí. Yo recuerdo cuando he sido muchacha, también lo que no queremos es, sí, ya que eres mujer, no seas puta, pero tampoco no seas eso, no te dañes el cuerpo, o sea que nosotras ya venimos terfadas de toda la vida y de nuestras casas. Entonces, claro, cuando empiezas a tener conciencia LGTB, conciencia de clase, como quien dice en ese sentido, te das cuenta de que por ser trans estás a la cola. O sea que el movimiento, como dijo la compañera, que lo iniciaron mujeres migras, racializadas, trans, putas, pues pusieron el cuerpo, pusieron su vida para conseguir derechos, y poco a poco la propia Silvia, hay vídeos que hoy en día se pueden rescatar por medio de las redes sociales, que fue una de las precursoras de los movimientos de Stonewall. Vemos ahora sí una plataforma de señores que la abuchaban cuando ellos podían entrar como hombres a tomarse una bebida con toda tranquilidad, y sin embargo las mujeres trans y sobre todo migras que estaban apartadas, ¿no? y dejadas de todo los derechos que le pueden como persona, como ser humano, y fueron hasta aquí de ellas que levantaron la piedra y se la tiraron a la policía, que tanto les acosaba y tanto les molestaba. Entonces hemos visto a través de estas décadas cómo se fue secuestrando y cómo se fueron dejando a las mujeres trans
afuera, aparte de todo, y ellos pues se han construido, tanto es así que gracias al movimiento LGTB pueden ser hoy día los grandes señores maricones, las grandes señoras lesbianas, y que muchas veces nos duele tanto ver cómo ahora siguen haciendo ese apartado, sobre todo a las mujeres y sobre todo a las que nos dedicamos a la prostitución, y eso es un dolor que nos causa, y vemos que es una traición también al movimiento, que hay que decirlo, es una traición, y de eso tenemos muchos nombres en la mente, como hay cargos hoy en día y cargos importantes, como han hecho del movimiento LGTB sus propias carreras políticas, y en vez de ir acompañada de las mujeres que están siendo por antonomasías aplastadas, las vemos que hacen precisamente eso. Piden que seamos nosotras, las pobres, las racializadas, las que pongamos la mano para que ellas alcancen sus techos de cristales, y una vez que están arriba se olvidan de nosotras, se olvidan de las que pusieron las manos, entrelazaron las manos para que ellas pudieran subir. O sea, eso es un dolor grande que tenemos que decirlo, y tenemos que decirlo sin ningún embagues, o sea, las cosas como son. Han hecho sus carreras a base de que otras mujeres se han quedado y se están quedando atrás. Sí, y a esta reflexión que tenían sobre los múltiples estigmas, ¿no? El estigma por ser trans, por ser puta, yo quería sumar también, que ya lo mencionaron, pero quería sumar a la conversación el de por ser migrante o racializada. Y ahora quería que, entrando un poco en este marco legal opresor que hay en el Estado español, que habláramos también de cómo atraviesa los cuerpos de las mujeres trans, trabajadoras sexuales, o no solo las mujeres trans, las mujeres trabajadoras sexuales migrantes en el Estado español. Y estoy pensando, por un lado, en la ley de extranjería y esa doble moral de intentar también de algunos sectores políticos, ¿no? Como de rescatar a las pobres migrantes que están ejerciendo el trabajo sexual, pero que tampoco se está eliminando la ley de extranjería. Y por otro lado, estaba pensando mientras hablaba, ahora doy la palabra, de la misma ley trans y cómo no beneficia o no incluye a muchas mujeres trans o personas trans que tienen que migrar o refugiarse en países como en el Estado español para poder salvaguardar la vida y la integridad física. Entonces, nada, quería como que saber, escucharles sobre esta otra opresión o esta otra identidad que tiene que ver con las mujeres que además de ejercer el trabajo sexual, y algunas además de ser trans, también tienen esta identidad de opresión que es la de ser migrante o racializada. Bueno, antes justamente decía, ¿no? La ley trans está contemplada para cierta población, ¿sí? Yo como mujer trans, migrante y racializada, pues sí que he tenido que hacer otro camino, y lo que he conseguido, a ver, que no quiero decir que la ley trans no tenga su servicio a la sociedad trans, pero sí que es verdad que le quedan muchas cosas por hacer. De hecho, si nos ponemos a pensar qué pasará o qué pasaría si, por ejemplo, no queremos seguir prostituyéndonos, seguir como trabajadoras sexuales, la ley trans no recoge esta palabra, se me la tenía ahora, un cupo laboral. Y programas de inserción, ¿sí? O sea, laboral. Y ya que hablamos de migración, hay muchas mujeres que necesitan el poder tener en sus registros documentales, de documentos, los nombres con los nombres sentidos, con los que se sienten bien, ¿sí? Y hasta ahí no pueden llegar tampoco, ¿sí? Entonces, sí que habría que
que abrir extensamente esta ley trans y que no sea solo para un grupo, ¿sí? Una de las cosas que, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me llega y yo agradezco mucho de que hoy en día la cosa trans esté teniendo bastante repercusión, ¿no? Y ya sabemos que cuando hay cosas que tienen repercusión también viene la parte contraria, los haters, ¿no? Y es preocupante muchas veces ver cómo desde ciertos espacios se le da sitio a estos discursos antitrans con el pretexto de la libre expresión. Y a mí lo que me produce un poco de aversión es que esta gente que recurre a la transfobia para oponerse a los derechos de las mujeres trans esté siendo sobre pretexto de la libre expresión. Sabemos muy bien que esta gente no cree en la libre expresión y sin embargo lo utilizan para coger y luchar precisamente por los derechos, o sea, contra los derechos de las mujeres trans. Digo esto porque ese discurso llega tanto y como muchas mujeres trans tenemos a veces la transfobia interiorizada y el estigma trans, porque a nosotras básicamente, por lo general, el estigma puta no nos alcanza tanto como sí le suele ocurrir a las mujeres cis. A nosotras lo que más nos duele es el estigma trans. Acuérdate, Beyoncé, cuando viene un cliente y nos desprecia por el hecho de ser mujeres trans. O sea que, y nosotros decimos que si fuéramos mujeres, ese cliente no nos hubiera despreciado, no nos trataría con ese desprecio. Pero luego nos damos cuenta que es la jugarreta que a veces, porque ese tío no quiere nada, viene, nos encontramos con una compañera cis y dice: uy, no me quieren, solamente quieren mujeres, quieren trans, quieren travesti, ustedes están que se forran. No, nos estamos forrando, no hay trabajo, no, la cosa no está tremenda. Lo que quiero decir es con esto, o sea, ¿cómo tenemos nosotros ese sentimiento del estigma trans? Que muchas compañeras trans, que no son putas, y que están dando una visibilidad al movimiento trans, y que están haciendo cosas muy guapas, que están incursionando en muchos campos, por ejemplo en el arte, en la cultura. A mí me duele escuchar a estas mujeres que en vez de pedir, como lo dije hace un rato con las compañeras organizadoras, cómo piden a los guionistas o a los productores que no se les dé papeles que no quieren ser encasilladas como putas. O sea, pienso que poner ese dedo señalador no es más que reforzar el estigma puta, porque que pidan que sus personajes que van a interpretar como mujeres trans tengan un amplio abanico de interpretación para poder explorar sus cualidades histriónicas, eso es enriquecedor. Pero si ya pones en contraposición que no sea solamente el de puta, perdóname, ya estás rayando a tus compañeras putas, sobre todo las que estamos allí luchando por llevarnos el día a día, el pan a nuestra mesa, que estamos luchando por cargar nuestras propias vidas. O sea, por sacar adelante nuestras propias vidas. Y eso en realidad también duele un poco. O sea, que nos encanta que cada vez en el mundo del modelaje aparezca una figura trans. Nos encanta de que pronto una Miss, esté representada por una mujer trans. Todas esas cosas, o sea, que vayamos ocupando ciertos sitios para buscar la igualdad en todas las condiciones, o sea, nos encanta, pero no tenemos por qué denostar lo que otras compañeras, o la actividad de lo que otras compañeras están ganando la vida. Eso duele también. O sea, y lo digo no desde una forma quejica, sino lo digo con denuedo, que eso no está bien y que no nos gusta. Yo ahora mismo estoy alternando el trabajo sexual, la prostitución, con otro tipo de trabajo, porque tengo unas razones para querer hacerlo, pero el que yo me dedique a otra actividad más allá del trabajo sexual o la prostitución no significa que yo ya me sienta en un estado por encima como para decir: ay, yo quiero esta alternativa laboral porque no quiero ser una puta toda mi vida. No tengo por qué decirlo eso. O sea, como
como compañera, sororitariamente, lo que tengo que decir es alternativas laborales para todas las que deseen el abandono del ejercicio de la prostitución, pero que las compañeras que están, que no pueden salir, aunque quisieran, no pueden, mejorar las condiciones. Y yo creo que lo uno no está en detrimento de lo otro. Se puede pedir una cosa y se puede también pedir por las compañeras que aún queriendo estar, quieren seguir allí, pero que cambien estas condiciones de vida. O sea, yo no solamente pido el cambio para mejorar mi vida, sino también para las que están junto conmigo allí. O sea, es lo que yo creo y pienso que debería ser. Mi compañera Beyoncé, que me conoce mucho tiempo, jamás me ha visto abandonar la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. Y la lucha cansa, la lucha agota. O sea que en algún momento también me gustaría dar paso a nuevas voces para que sigan enriqueciendo y yo irme un poquito para la sombra, a descansar un poco. Porque sí que es agotador, ¿no? O sea, vemos ahí como el sistema está ahí metido para que nosotras sigamos teniendo la culpa por ello. Es tremendo. Sí, yo creo que por la parte que nos toca también de construir un movimiento o más voces aliadas que acompañen también, ¿no?, a las trabajadoras sexuales en su agenda, en la lucha por sus derechos. Sí, y sobre esto que ahora ya entraré un poco más en preguntar sobre el contexto y la coyuntura actual, pero antes quería pedirles como su opinión sobre la participación de trabajadoras sexuales con una crítica muy fuerte a la ley de extranjería y, por ejemplo, sí que hemos visto a colectivos, a activistas, trabajadoras sexuales dentro del movimiento de regularización ya, por ejemplo, y que ponen el foco precisamente en si lo que quieren es que la vida de las trabajadoras sexuales cambie y si están tan preocupados y si las instituciones están tan preocupadas por esas mujeres migrantes que ejercen la prostitución, muchas activistas trabajadoras sexuales dicen lo primero que hay que hacer es derogar la ley de extranjería. No sé si ustedes como asociación han participado de alguna manera, tienen esta reflexión, ¿no?, sobre cómo afecta precisamente a las trabajadoras sexuales esta ley y cuál puede ser la alternativa. De manera tremenda, nos afecta. Y te voy a comentar, cuando yo empecé hace muchos años, que empecé el ejercicio del trabajo sexual, para mí era una cosa guay porque yo no hubiera sido capaz de ejercer la prostitución en mi país, eso siempre lo digo. Pero sin embargo, aquí yo creía que había un respeto a la actividad, ¿no? Porque como estaba en una situación legal, yo llegué a finales de los 90, en el 97 para ser exacto, y llegué a ejercer el trabajo sexual. Y es que es una realidad que hay que reconocer. En los proyectos migratorios, la prostitución siempre ha estado presente, como uno de los proyectos que hacemos la gente migrante. Y habrá muchas mujeres también que vienen a hacer otro tipo de trabajos, pero que al no encontrar la alternativa se dedican a la prostitución. Pero habemos quienes sí pensamos en ello, más que nada porque cuando yo llegué tuve la suerte de que España se encontraba en una legislación despenalizadora. Pero, sin embargo, la ley de extranjería de aquella época no era tan fuerte como lo era. Teníamos presencia policial, porque yo soy una puta ahora soy del polígono de Villaverde, pero en aquellos tiempos yo era de la casa de campo. Yo me inicié en la casa de campo y por lo general las personas que ejercíamos allí éramos migras. Entonces, lo que nos dábamos cuenta era la constante presencia policial, precisamente imponiendo la ley de extranjería. Y muchas de nosotras creíamos que si tuviéramos papeles, si tuviéramos regularizada nuestra situación, podíamos trabajar sin ser molestadas. Y fue un gran error de lo que yo me creí, porque fui una de las que me pude regularizar en aquella época, la primera regularización que se hizo a finales de los 90, primera regularización del gobierno de Aznar, me acuerdo. Yo me regularicé y aún estando regularizada, la policía me seguía hostigando.
O sea, eso fue para mí un palo. ¿Cómo es posible si dicen de que la prostitución no es legal, pero tampoco es ilegal? ¿Por qué se me molesta? Si se me molestaba por no tener papeles, pero ya tengo papeles. Y lo primero que se me hacía era fijarme que ese papel no se me había dado para ejercer la prostitución. A lo cual muchas compañeras que sí estábamos trabajando en otros trabajos y que compatibilizábamos con la prostitución, decían, pero usted no sabe lo que yo estoy haciendo. Yo tengo un trabajo tengo un contrato de unas horas parciales, ya sea en los cuidados, en la limpieza, y después de lo que yo salga de trabajar, yo vengo aquí a ganarme mi dinero porque hasta esperar hasta fin de mes yo tengo que seguir tirando, ¿no? Pero la policía te seguía haciendo presión. A mí me tocó en las redadas que hacían en la Casa Campo ver cómo les cuestionaba a las compañeras que estuvieran trabajando, pese a tener la residencia. Y algunas veces la policía se atrevía a presionar a las compañeras para que llamen a sus jefes y le preguntarles si verdaderamente sabían qué estaba haciendo esa empleada en sus horas libres. Y de hecho pasó. Y una cosa, y las compañeras que a lo mejor no tenían cómo acceder a un trabajo, porque entiendo que en las regularizaciones que han habido tienes que tener unos meses cotizados y tal, ¿no? ¿Y cuáles eran las estrategias que usaban las que no podían acceder a un trabajo? A ver, las estrategias eran darse de altas. Era buscar a una persona para que le dé el alta, o sea, pagar. Exactamente, pagar, o sea, que para nosotras nunca ha sido fácil, ¿eh? Sí, o sea, y que luego venía esa persona y abusaba, como sabía que éramos putas, te quitaba un montón de dinero también. Sí, es que la ley de extranjería siempre ha sido una fábrica de proxenetismo en ese sentido y de una fábrica de mafias que se beneficia precisamente de unas personas que no tienen ninguna cobertura, ningún derecho. O sea que ahí lo hemos visto. Yo sinceramente, hoy por hoy, puedo decir que no existe en la calle, ejerciendo la prostitución en la calle, a ninguna persona que no tenga papeles, porque la policía se la lleva. En mis tiempos no nos llevaban a los CIES porque no existían los CIES. En mis tiempos los que nos llevaban eran las comisarías de extranjería, luego después vinieron los CIES y ya sabemos lo que pasa en los CIES. Hay un estudio que demuestra que el 60% de las deportaciones son mujeres trabajadoras sexuales, pero ojo, en la calle no están porque no pueden ejercer prostitución en la calle. Entonces, ¿dónde están? Estas mujeres están en unos sitios alejados precisamente de la policía, resguardándose de esa policía, pero siendo explotadas por un empresariado que las hace trabajar cada 21 días y las va removiendo, y que donde esas mujeres trabajan al 50%. Y muchas abolicionistas se llevan a la cabeza diciendo, ¿cómo es posible que se lleven el 50% de lo que tú trabajas? Bueno, a las mujeres no les importa ese 50% siempre y cuando ese 50% les sirva para demostrar que están trabajando, les sirvan para demostrar de que pueden acceder a la sanidad pública, pueden acceder a muchos derechos como clase trabajadora. O sea que déjense de rasgarse las vestiduras porque no saben dónde es que en realidad nos gustaría que se ponga el foco. A mí no me importa, o sea, dar el 50% de la actividad en prostitución, siempre y cuando eso se me vuelve en derecho, pero no es así. No es así. En la calle somos mujeres autogestionadas. Nosotras no necesitamos patronal. De hecho se puede decir, independientes, aunque hay compañeras blancas que se cogen el término de independiente para demostrar de que ellas no son, que eso también es parte del clasismo. O sea, como las putas de las calles, no es que en las calles puede haber mafia, no, compañeras, putas, no caigamos en ese error que ya nos conocemos, que ya nos vamos conociendo. En las calles, si existen mafias, es porque la policía lo permite.
porque todas estamos controladas. La policía sabe dónde vivimos, sabe hasta nuestros números de teléfono, nos llevan una afiliación, tenemos unas listas y somos marcadas, y tú lo sabes, Beyoncé, por la número tal, la número cual. Y cuando aparece una nueva, enseguida van a por ella para saber cuál es su situación, y si no tiene papeles se la llevan a los CIE. Y a las que tienen residencia, porque afortunadamente quienes ya te llevamos muchos años y hemos logrado ya no solo regularizar nuestra situación administrativa, sino que llegar a tener pues el DNI, la nacionalidad, ellos lo saben. Y a las compañeras que tienen residencia, ellos saben cuándo se les caduca y van a por ella en ese estado de indefensión. Cuando están en el paso de que tienen que renovar, van a hostigarlas, van a amedrentarlas. Y siendo trans, si has podido cambiar tus nombres, también funcionan de esa manera, con su transfobia asquerosa. Preguntándole si han cambiado el nombre, ¿cómo te llamabas antes? O sea que eso es la policía. Sí. O sea que lo que quiero decir es que si existen mafias, si hay mafias ahí organizadas y esas mujeres no son independientes como lo podemos ser muchas de nosotras, o sea, lo que somos la mayoría de nosotras, no significa de que... Porque claro, ellas dicen, no, es que yo soy escort y soy prostituta independiente. Y a veces en las redes sociales tú te lees eso de compañeras que están reivindicando los derechos de las trabajadoras sexuales, pero tienen ese punto. Es que somos la independiente. ¿Por qué? Porque alquilas un espacio para atender clientes. Para nosotros esa es otra modalidad. Para nosotros esa es otra modalidad. Pero volvemos y repetimos, el trabajo de la calle estará más denostado porque siempre ha sido así y ha sido el sueño de la patronal siempre desde que yo recuerdo de que no exista la prostitución callejera porque ellos no ganan. Porque al fin y al cabo las independientes sí van a necesitar de quien les alquila un espacio al marco de la tercería locativa que quieren prohibir. O sea que de pronto me estoy adelantando a tu pregunta. No, justo eso iba a preguntar. Ahora era cuando quería que habláramos de la coyuntura actual, es decir, acabamos de ver una propuesta de ley que pasó, o sea, que presentó el PSOE contra el proxenetismo y que al final no salió, pero que claramente hay una intención, lo fue en la legislatura pasada, lo han vuelto a presentar y hay una intención de penalizar lo que han llamado el proxenetismo. En este marco de esta nueva ley. ¿Ah? El proxenetismo no coactivo. Eso quería preguntarles precisamente, o sea, que hicieran un poco de pedagogía de qué implicaría, qué contenía la ley, cuál ha sido, cómo afectaría una posible ley en estas condiciones a la vida de las trabajadoras sexuales. No, mira, yo te puedo contar un poco de cómo nos podría afectar, ¿no? E incluso de cómo ya nos está afectando la ley Mordaza a nosotras, y el vacío que nos ha dejado en la calle. Nosotras, las afentras, de hecho, nacemos a raíz de la ley Mordaza, ¿sí? Porque habían muchos abusos policiales. O sea, la policía iba ahí a poner multas a todas las que se aparecían por allí, ¿sí? Incluso gente vecina o gente que iba a una iglesia que había por ahí, las multaban como por ofrecer servicios sexuales en la calle. O sea, y las que esperábamos los buses. Y las que esperaban en los buses que salían de trabajar de por allí. O sea, fue una persecución muy terrible. Y a raíz de eso, un ciento de mujeres que trabajábamos allí, dijimos, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? O sea, es que esto no lo hemos visto en la vida. Se supone que hemos huido de nuestros países de origen para que podamos tener una mejor calidad de vida, ¿no? Que estamos ejerciendo en la calle, ok, pero bajo esas condiciones, ¿qué pasa? Claro, para entonces esta señora de aquí era la que estaba más metida en movimientos sociales, feminismos y tal,
Y porque esto hay que decirlo también, hace un tiempo liderábamos la lucha de las personas trans, pero como algo llegando a asociaciones, qué tal, o yendo por ahí a escuchar cualquier charla, pero cuando ya nos tocó más de cerca a las putas, ese acoso por parte de la policía, porque como bien dice mi compañera, que la ha escuchado en otras oportunidades o ocasiones, la policía ya, y ahora también lo explicó, ya sabe que tenemos papeles. Ajá. Ahora, ¿cuál es el tema para perseguirnos a nosotras? Ley Mordaza. Y esto fue una cosa horrorosa. Ahora, ¿qué pasa? Que, como bien sabemos, no ha sido admitida a trámite la ley abolicionista del PSOE, pero ¿qué pasa? Ha sido como un descanso mental, sobre todo, ¿sí? De que la ley no va para adelante, pero las consecuencias de la ley Mordaza ya han quedado en la calle, ya han quedado sobre nosotras, ¿sí? Y es que a partir de la ley Mordaza para nosotros fue un punto de inflexión, ¿no? Nos vimos, empezó nuestra precariedad en la calle y prácticamente fue un golpe de muerte que se le ha hecho a la calle. Y en ese periplo, cuando llegó la pandemia, le ha dado el golpe de gracia. O sea que esta ley Mordaza y acompañada de normativas municipales que también se están dando en muchas ciudades del territorio español, han hecho que la calle esté muriendo, de hecho muera. Entonces, ¿qué resulta ser? La tercería locativa fue un tema que en el 95 el propio PSOE la defendió, o sea, el propio PSOE defendió la supresión de la tercería locativa. Y entonces nos preguntamos si en el 95 lo hizo, ahora a cuenta de qué la saca y utiliza a un feminismo. Y utiliza un feminismo que está allí en las instituciones, lo utiliza para arengar. Claro, como ya la calle, porque si acaso eliminó la tercería locativa, porque la tercería locativa es una ley franquista, la eliminó y entró la despenalización de la prostitución, que fue lo que yo recuerdo cuando recién llegó. Pero ¿qué pasó? Que ese paso del 95 a principios de los 2000 sirvió para que los grandes señores del alterne, los grandes señores de los clubes se autoorganizaran. O sea, para eso sirvió la despenalización. En vez de servir para lo que tiene que ser, para dotar de derechos a las mujeres y a las personas que nos dedicamos al trabajo sexual, fue todo lo contrario. Y resulta ser que allí el feminismo institucional no ayudó a las mujeres. De hecho, organizaciones que velaban por los derechos de las mujeres, como Etaira, ese propio feminismo se iba en contra de ellas y les acusaba de proxenetismo, mientras los señores de los locales se estaban autoorganizando y fueron reconocidos. Entonces, cuando ya estuvo eso blindado, lo que se ha dado es unos subterfugios donde ellos pueden seguir funcionando, a pesar de que se rescate otra vez la tercería locativa, en el cual toda persona que alquile un espacio para el ejercicio de la prostitución sea considerado proxeneta. Eso no lo concebía el PSOE en el 95, vio que eso era una tremenda locura, porque lo dijo, yo siempre decía, quisiera saber cuál fue el argumentario del PSOE. Pues el otro día vi publicado que uno de los colectivos, creo que el sindicato traspuso el texto del PSOE, donde decía de que era una locura que un señor que alquila un espacio se le eche la responsabilidad de lo que le hagan sus inquilinos, que no tiene nada que hacer. Claro, porque ese mismo argumentario no sirve ahora cuando se quiere otra vez traer la tercería locativa. Y es más, o sea, esa figura de el proxenetismo no coactivo, aún con dejando a un lado nuestro propio consentimiento. O sea, para nosotros eso es una cosa fatal. Como ya he explicado, si han logrado eliminarlo de la calle,
Ahora, ¿por quién van? Van por las compañeras, van por la prostitución que va por libre, sobre todo de mujeres que alquilan espacios para atender a sus clientes. Yo, por ejemplo, en mi casa, a mí nunca me ha gustado atender clientes porque yo ya he tenido mi sitio donde ganarme mi dinero, pero al no conseguir dinero, yo tengo que atender en casa a algunos clientes que quieren estar, quieren nuestros servicios libres de cualquier restricción, libres de estas leyes restrictivas, libres de leyes mordazas. Entonces yo me lo tengo que llevar a mi casa. Y en muchas compañeras que no les gusta la calle porque no es su espacio donde se ven trabajando y que nos parece lógico, nos parece muy, muy loable, porque donde deberemos trabajar las putas, donde nos sintamos cómodas. Y hay muchas mujeres que en la calle no se sienten cómodas y prefieren alquilar un sitio para poder recibir a sus clientes. Pues ya no solamente porque la ley del sí es sí, lograron a última hora instalar, meter la prohibición de los anuncios, que es una herramienta esencial para que esas mujeres se anuncien y puedan conseguir clientela. Nosotras en la calle, al fin y al cabo, no necesitábamos de esa publicidad, porque nosotras mismas, nuestra propia presencia es la publicidad, y por eso somos escandalosas, por eso somos disidentes, por eso y una de nuestras reivindicaciones es precisamente el reivindicar la calle es nuestra. Entonces, estas mujeres lo que se les coarta eso, los anuncios, y si no tienen anuncios, ¿cómo van a saber los clientes dónde pedirle sus servicios? Entonces, claro, van más todas las posibilidades. Exactamente, y van más allá. Declarar a cualquier persona que les alquile esos espacios, declarar al proxeneta. Conociendo yo de primera mano la violencia de estas leyes y que vienen con aval abolicionista, sabemos claramente de que la abolición es la teoría y la prohibición es la práctica. Y nosotras, las putas callejeras que ya no podemos conseguir nuestro dinero en la calle y que también nos hemos visto obligadas a tirar de los anuncios, ya no vamos a poder tampoco ni siquiera anunciarnos para recibir en nuestras propias casas donde vivimos en régimen de alquileres. Entonces, con eso aumenta más el estigma. ¿Por qué? Porque hacen y de hecho que a los vecinos que denuncian, que ya se ha visto estas prácticas, cómo se denuncian a cualquier prostituta por el hecho de serlo. Entonces, nosotras no nos queda más que existe una putofobia en todas estas leyes. Y hay que decirlo con todas las letras, la putofobia es real, está allí, está presente. Y para nosotros es una herramienta esencial, y sobre todo para las mujeres trans. Si nosotras podemos estar en el régimen de alquileres porque gracias a la prostitución podíamos conseguir las elevadas sumas que se nos pide por el alquiler de la vivienda, porque al no tener nómina, y ahora con todo lo que está metido, es que ni la propia gente que tiene sus propios trabajos pueden acceder a una vivienda, porque los trabajos cada vez son más precarios, cada vez son más indignos, que no les sirve sus nóminas para garantizar el pago de ese alquiler. No, y los alquileres más altos. Y que los alquileres están más altos también. Entonces, es tremendo. Entonces, para nosotros sí que es un peligro, porque nos estamos viendo en una situación de que vamos a llegar a ese estado de sin hogarismo. Nos quieren dejar en la calle. O sea, que ya no solamente es todo, o sea, todas estas leyes, todos estos marcos legislativos que se hacen es para demonizar todo nuestro entorno y es aislar a la puta. Díganme ustedes, ¿no es eso lo que hace el patriarcado, que supuestamente piensa y quieren combatir? O sea, qué incongruencia, ¿no? Sí. Sí, que al final la persecución termina siendo en contra de las trabajadoras sexuales. Y yo, para cerrar esta ronda, y luego ya abriremos micrófono para que la gente pueda participar, pues la pregunta es precisamente cómo construimos movimientos, sabiendo este contexto actual que tenemos, y que hay instituciones que son claramente abolicionistas, o sea, instituciones no, que hay feministas o no necesariamente feministas, pero también feministas abolicionistas que están en las instituciones y que están intentando legislar precisamente en estos marcos que persiguen y oprimen a las trabajadoras sexuales. Entonces,
en este contexto, que bueno, que al menos no pasó la ley del PSOE, que eso yo creo que es un alivio, pero teniendo claro la coyuntura, ¿cómo hacemos para construir movimiento? ¿Cómo hacemos para que espacios como por ejemplo el mismo Orgullo Crítico incluya las voces de las trabajadoras sexuales, porque al final son parte de este movimiento, ¿no? Claro. No es en calidad de invitada. Pues, me ataca la alergia. Pues precisamente crear este tipo de espacios es sumamente importante para que nosotras tengamos una plataforma, una forma donde poner nuestras voces y que se nos escuchen, porque yo creo que muchas de las personas que hoy están aquí no siempre escuchan a una puta de la calle contando todas las cosas que estamos contando nosotras ahora, ¿no? Que al final el ideario de la puta de la calle es con todo lo que se nos suele, ¿cómo se dice? De lo que se nos tacha, sí, de la borracha, de la drogadicta y tal, pero las putas de la calle no somos más que personas que estamos trabajando allí para poder vivir, ayudar a nuestras familias y tal, ¿no? Pero claro, según con las leyes como la ley Mordaza o con las ordenanzas municipales, todo se nos trunca, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a decir que es importante abrir los espacios a todas las putas, las de la calle, sobre todo, porque tenemos mucho que contar, y también hacer un llamado súper importante a la reflexión al colectivo LGTBIQ+, de que no nos cierren espacios a las putas, ¿sí? A las putas trans, sobre todo. Nosotras existimos y que para mucha parte del colectivo, como decía al principio mi compañera, también es una fuente de ingresos. Lo que pasa es que el estigma no les hace reconocer que pertenecemos también a ese movimiento tan oprimido como es el movimiento de las putas, y es imposible, inviable hacernos un borrado del movimiento, porque es lo que está sucediendo, como dije al principio. Una de las cosas fundamentales también hay que tener presente, como lo dije, no, las putas no venimos de Marte, las putas somos parte de la sociedad. ¿De dónde venimos? De la pobreza, de la marginalidad, pero somos seres humanos que tenemos familia, tenemos familiares a nuestro cargo, compañeras que son madres, o sea que somos parte de la sociedad. Y a nosotras, por eso que, como decía hace un rato, no existe una realidad sobre la prostitución, no existe una persona representativa. Cada una somos una voz más dentro de ese grupo poliédrico que somos las prostitutas, ¿no? Las trabajadoras sexuales, y venimos de distintos contextos, y para mí todos son válidos porque somos todo ello. Muchas mujeres cis, sí es cierto, como lo dije, que las realidades trans pasan por la discriminación laboral, por la falta de formación, porque habemos una generación que no hemos podido tener acceso a la formación profesional. Pues soy una de las que creo, pienso y considero que cuando a nosotras, entre más pronto la transición nos llega, más pronto estamos encadenadas a la marginalidad, porque este mundo es machista y porque la misoginia está presente. Sí. Y al nosotras ser mujeres trans, pues somos víctimas de la transmisoginia, ¿no? Entonces, uno de los llamados que nosotros siempre hacemos es a las compañeras trans que han empezado su transición tarde. Han tenido una gran oportunidad, muchas de ellas, antes de su transición, de poder acceder a donde las mujeres trans
que empiezan antes no pudieron acceder, que es a los estudios, que es a la formación, que es a los saberes, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me duele es que cuando entre más tarde les ha llegado y se han podido formar y se han podido transicionar, luego estén señalándonos a nosotras como que fuéramos motivo de vergüenza. Eso duele. Creo y considero, a mí mi transición no me llegó tan antes como lo pudieron haber llegado a compañeras mías, que les llegó en su adolescencia trans. A mí ya me llegó de adulta y pude acceder a ciertos espacios educativos, y lo único que yo pretendo es que lo poco que he podido adquirir lo pongo al servicio de las compañeras que no pudieron adquirir. Y es lo que yo hago un llamado a todas esas realidades tardías trans, que si han podido formarse, lo pongan al servicio de las que estamos siendo, de las que aún continuamos en estado de vulneración, que eso no se ve. O sea, y a mí me ha tocado con mucha tristeza ver que usted, desde su posición, con todo su trabajo, siendo ya usted una persona profesional, que ha podido utilizar el movimiento, la lucha LGTB para su transición, pero usted ya tiene una carrera, usted tiene un puesto de trabajo y un sueldo con el que usted pueda financiarse sus transiciones, algo que no tuvimos otras realidades trans. Entonces, esas cosas siempre al servicio, y eso es lo que yo digo de esas estrategias, no olvidar nunca los orígenes, de dónde viene el movimiento trans, y aparte, de dónde viene, digo, el movimiento y la lucha por los derechos LGTB, o sea, que está allí y siempre hay que tener eso de relieve, de dónde venimos, cuáles son nuestras bases. Y lo mismo en el mundo de la prostitución, venimos de muchos contextos, y precisamente las mujeres cis vienen de contextos precarios, de trabajos mal pagados, de trabajos precarizados. Entonces yo creo que somos todas, y a nosotras las putas nos atraviesan todas las luchas nos atraviesan. Así que cuando vemos, por ejemplo, a las mujeres de la agricultura, nos atraviesan, a las mujeres de los servicios nos atraviesan, o sea, siempre nos atraviesan todas esas luchas. Ahora mismo que vemos peligrar nuestras viviendas con la tercería locativa, pues nos atraviesa también esa lucha por un hogar digno, ¿no? O sea, el problema que ahora tienen de los sin hogarismo también nos atraviesa. O sea, vivimos atravesadas porque todas esas son realidades nuestras, o sea, y esto demuestra que las putas somos sociedad también y parte de esta sociedad. Eso no hay que olvidarlo. Entonces, para nosotras, en el movimiento LGTB es primordial de que se siga luchando y apoyando no la prostitución per se. Ya nos gustaría a nosotras discutir si la prostitución es bonita, si no es bonita, si es empoderante, si no es empoderante. Esa no es la lucha. Nuestra lucha son los derechos de todas las personas que ejercemos el trabajo sexual, porque nadie vive mejor sin derechos. Que vivan las putas. Muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Si alguien quisiera participar, hacer algún comentario, alguna pregunta, este es el momento para aprovechar. ¿Sí? Te van a dar el micrófono porque se oye regular aquí. Bueno, primero agradeceros haber venido aquí para hablar a todos nosotros sobre vuestra realidad. Segundo, solo quería comentar de que gracias a la lucha de las putas trans podemos, incluso en España, poder celebrar el orgullo, y es algo que me parece muy importante de recalcar, que si no fuese por vuestra lucha como putas y como trans, no podríamos ni siquiera existir de forma libre, o al menos libre entre comillas, como lo hacemos ahora. Así que era solo eso, daros las gracias.
¿Alguien más? Por favor, animaros. Tenéis aquí a las putas presentes. Preguntaros todo lo que no podéis preguntar cuando... Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización por este acto tan necesario y bueno, que me ha encantado llegar aquí y ver tanta gente. Yo soy María Barcons, del Grupo Antígona, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, me ha hecho mucha ilusión, ¿no?, venir aquí a veros, Iris y Beyoncé, porque hace ya unos años que os conozco y os entrevisté justamente cuando estábamos en la lucha de las ordenanzas municipales. Y os conocí en Madrid y doy fe de, yo no sé si hace ya pues unos 8 años. Y que participamos en esa sí, en ese estudio que se hizo sobre la criminalización de las ordenanzas municipales. Y que contigo, Iris, nos hemos visto, ¿no?, en Granada y en otros espacios. Y yo tengo 2 preguntas. Lo habéis mencionado en algún momento, lo mal que lo vivisteis durante la pandemia, ¿no? Y bueno, me gustaría que explicaras un poco más, porque yo en aquel momento, bueno, creo que fue muy duro para vosotras, y también la parte buena es la autoorganización que teníais ya, porque pudisteis organizaros simplemente, ¿no?, para que algunas compañeras pudieran pues obtener alimentos, porque quedasteis en una situación que se estaban dando ayudas a, ¿no?, al sector, por ejemplo, de la hostelería, bueno, muchos sectores, ¿no?, que se cerró y se paró todo, nunca había pasado. Y claro, vosotras quedasteis, ¿no?, como si no existierais, sin derechos, más aún, ¿no?, de lo que era el día a día. Y la segunda pregunta es, ¿qué opináis de OnlyFans? Porque en diferentes estudios de la academia, o bueno, se está criminalizando mucho. Y bueno, quería saber vuestra opinión de qué opinabais, ¿no?, bueno, de si tenéis compañeras pues que están ejerciendo también desde esta aplicación. Muchísimas gracias. Vale, mira, pues sí que es cierto que la criminalización hacia nuestro trabajo, si ya con la ley Mordaza nos dejó en la inmunda, como se dice, con la pandemia lo que vino fue a resaltar todo y lo absolutamente precarias que somos. Y es decir, nosotras trabajamos al día, lo ganado es lo que tenemos, ¿sí? Si un día es más, pues son más, y si un día es menos, pues no es nada, ¿no? Resulta que justamente yo por esos tiempos teníamos un par de semanas o 10 días y algo más mirando las calles y mirándonos las compañeras frente con frente, yo de un lado de la acera y mi otra compañera al otro lado de la acera, y preguntándonos qué está pasando, qué pasa. Mientras tanto, los telediarios que informan, ¿sí?, lo que hacían era el sensacionalismo con las imágenes de los fallecidos por la pandemia en China y en Italia, y en España empezó a reducirse, por lo menos en el polígono, bueno, y sé de fuentes que en otros sitios también, a reducirse los clientes. Los clientes ya no salían a las calles, por el miedo de contagiarse del virus, ¿no? Y eso que todavía ni siquiera había oficialmente un afectado, un enfermo de tal, ¿no? Un contagiado, que digo yo afectado, un contagiado del virus. Y pasaron todos esos días hasta que llega el confinamiento. Y yo sé de primera mano de muchas compañeras que no tenían ya, que las habían echado de los hostales donde vivían y que se habían quedado absolutamente en la calle. Entonces, fue... Sí, acuérdate que fue aquella vez, en tiempos de la pandemia, que preguntas,
fue una situación muy crítica porque las putas no podíamos salir a trabajar y fue una demostración también de lo que es el trabajo de autoorganización, ¿no? La compañera, acuérdate, Beyoncé, que tú ideaste crear un crowdfunding para ayudar a las personas, o sea, para ayudarnos entre nosotras y crear un fondo para ayudar a... ¿Y con cuántas personas éramos? 8, 10 que se hizo, ¿no? Sí, hablamos con otros colectivos de compañeras de otras ciudades como el CPS, Nómadas, otras, Aprosex, y se hizo pues un crowdfunding entre todas estas asociaciones y resultó ser que muchas de las compañeras estaban preocupadas y llamando a estas organizaciones ONG que nos van y nos reparten condones como APRAN. Yo recuerdo que hubo una persona de nuestro entorno puteril que llamó precisamente a APRAN para decirle qué ayudas tenían, porque ahora que les necesitábamos, y APRAN no tenía ningún recurso para las prostitutas, y eso que es para la reinserción de la mujer y la prostitución. Le mandó a esa compañera que vaya a pedir a la iglesia, que ellos no tenían dinero. Y sin embargo, de buena tinta sé que empezaron el taller de APRAN comenzó a hacer mascarillas para los grandes almacenes como Corte Inglés y toda esa gente, hacer mascarillas cookies y tal, o sea que se estaban lucrándose, o sea, utilizaron eso para lucrarse de eso. ¿Quiénes hacían las mascarillas? ¿Quiénes hacían las mascarillas? ¿Los directivos? No. Presuntamente las mujeres en situación de trata que tienen en sus talleres y que ya sabemos que, bueno, o sea, y nos mandaron a pedir comida allí y no hubo ninguna organización que nos pudiera hacernos caso. Entonces así fue como se creó pues ese fondo de emergencia, el cual nos causó mucho dolor y mucha presión, porque incluso bajar ese dinero para repartirlo entre las compañeras y cada asociación de cada ciudad pues tenía su representación y tenía su listado para quién cubrir con esta ayuda. Nos acusaron de que éramos proxeneta y que el proxenetismo estaba dando dinero y le pidieron a la fiscalía, le pidieron al gobierno que parara ese dinero y que no se nos entregue porque éramos proxeneta y estábamos utilizando a las pobres mujeres para lucrarnos, cuando nosotros teníamos un listado. Y de hecho, acuérdate que el primer listado nuestro era para determinadas compañeras que nosotras queríamos asistir con ciertos, acuérdate, parámetros servicios para cubrir, y al final la industria del rescate, como se dio cuenta que estábamos nosotros haciendo, a toda persona nos mandaba que nos pide dinero, que nos pide dinero, que nos pida dinero, que nos pida dinero. Entonces vimos una avalancha y todo lo que teníamos presupuestado para las compañeras tuvimos que bajarlo y hacer pues que ese dinero cunda para poder llegar a más compañeras. Y nos dimos cuenta que muchas mujeres, trans sobre todo, que trabajan en pisos, estaban en la calle y no tenían ninguna cobertura y no tenían papeles las pobres chicas. Y eso fue doloroso y tuvimos que trabajar con otros movimientos sociales para poder a esas mujeres coger y ofrecerles por lo menos una semana de habitación en algunos hoteles. O sea que fue una cosa tremenda. Ahí fue donde nosotros, ya que nos están mandando a un pocotón de gente para que nosotras diéramos la ayuda, le dijimos a la industria del rescate: no, señores, ustedes tienen recursos, ustedes tienen, aparte de recursos, ustedes tienen la capacidad de podernos ayudar. Claro. O sea, de podernos ayudar y que nos ayuden, porque es ahora que les necesitamos. Ahora no necesitamos condones, necesitamos ayuda real y verdadera, porque ellos tenían la palabra que no me salía, logística. Ayúdennos. El caso que hicimos pues unos listados con las compañeras y tal, y tuvimos hasta problemas de eso. Este informe lo presentamos con Estefanía Cien, cuando presentó con el tiempo, presentó un estudio de cómo las ayudas sociales, como tantas ayudas que se dieron, para quiénes están destinadas. O sea, cómo el sistema
las ayudas saben a quién deben de llegarles y a quiénes estamos vetados que no se nos llegue, que es sí, hay un estudio muy interesante que lo hizo la Universidad de Almería y Estefanía Cien estaba en ese estudio. O sea, cómo las ayudas que se hacen ya están predestinadas para quienes deben de premiarse y a quién se debe de castigar. Evidentemente, como sabéis, las putas estamos castigadas. Y nosotras, pues como organización, junto con otras organizaciones, lo que hicimos fue, con el sindicato Tras las Afentras, trabajamos para acudir a los bancos de alimentos, porque esa es otra de las cosas que hay que decir. La industria del rescate nos mandaba a las compañeras unas comidas caducadas que ya no querían y que tenían un mes de caducidad. Entonces, todas esas cosas nosotras tuvimos que aprender y viendo lo que no se debe de hacer. Entonces comenzamos nosotras mismas con nuestros propios recursos a ir a los bancos de alimentos y trabajar con esa gente para poder darle a las compañeras productos como cebolla, leche, arroz, porque lo que nos daban era, ¿qué era lo que nos daban? Cornflakes, nos daban pasta, nos daban gel de baño. Sin embargo, nosotras vamos a poner lentejas, vamos a poner cebollas, patatas, acuérdate que hicimos eso y que todo eso está documentado en un documental que la realizadora Cecilia Montagut está haciendo, que son Las Chicas del Polígono, y que para este verano posiblemente va a empezar a dar luz a este proyecto. Acuérdense, Las Chicas del Polígono, que lo dirige Cecilia Montagut, la directora del documental Cárceles Bolleras. Ahí ella recoge todo este trabajo que se hizo en pandemia y del cual nosotras como Afentras estamos muy orgullosas de haberlo hecho. Y esto también nos causó muchas lágrimas, muchos sufrimientos, ¿no? O sea que es una experiencia que en cierta manera fue enriquecedora para nosotras. Sí. Hay otra pregunta sobre OnlyFans. Ah, sí, OnlyFans no, o sea, yo no tengo. La compañera dice que no usa OnlyFans. Personalmente, pero hay una compañera ahí que... Sí, personalmente aquí tenemos una compañera, o sea, las putas de la calle no usamos OnlyFans, pero desde ya os digo, si quieres vengan para que contestes lo de OnlyFans, que para nosotros es una modalidad, más para trabajar. Y nos parece loable. De puta. Qué mal me caí, ¿sabes? Bueno, escucha, que has venido desde las Italias a Zaragoza y ya solo aprovechas el viaje y contestas la pregunta, hija. Vale. Pues nada, yo aparte de puta presencialmente y demás, también soy actriz porno, también hago OnlyFans, webcam, dominación, BDSM, vendo bragas, hago de todo. Es completa, ¿eh? Claro. ¿Qué quieres? Yo lo tengo. Pues nada, OnlyFans es otra forma de trabajo sexual. Al final el trabajo sexual es todo aquello que hagas tanto presencial como online que tenga que ver con el sexo o el erotismo. OnlyFans es una web que no es una web porno, es simplemente una red social que no tiene censura y que por lo tanto las trabajadoras sexuales online hemos utilizado para poder vender nuestro contenido, ya que la industria porno es verdad que te da mucho rédito a nivel publicidad, a nivel hacerte conocida, etcétera y demás, pero que o eres famosa o cobramos más bien poco por muchas horas de trabajo, en plan 6-8 horas, 200 euros. No me sale rentable. Entonces con OnlyFans lo que hacemos al final es gestionar nuestro propio porno autoproducido, venderlo y pues probablemente sea mucho más ético que cualquier película que veáis en Pornhub. Así que si vais a consumir porno, por lo menos hacerlo en el OnlyFans de vuestra trabajadora sexual de confianza. Y nada, eso. Gracias, muchas gracias. Pícara, pero yo tengo una pregunta. Dime. ¿Qué te parece la censura que se está haciendo a OnlyFans? Ay, fatal. Y además también yo creo que esa es la oportunidad para que tú hablas cómo la plataforma de OnlyFans, que la levantaron trabajadoras sexuales, ahora se está yéndose en contra de ellas. Yo creo que esta es tu oportunidad de hablar. Exacto, o sea, a ver, lo dicho, OnlyFans no empezó como una plataforma porno, empezó como simplemente un sitio sin censura. Al final, OnlyFans lo hacemos famoso las trabajadoras sexuales y el porno, obviamente. O sea, si tú ahora le preguntas a cualquier persona qué es OnlyFans, te va a decir
una plataforma porno. Entonces, después de hacer multimillonario al de OnlyFans, mucho, empezaron a llegar las críticas, obviamente, del sector conservador y no tan conservador del mundo, de las abolicionistas y demás, que empezaban a decir que OnlyFans era como la nueva prostitución, o que nos íbamos a universidades a reclutar a chavalas para que se hicieran OnlyFans o no sé qué movidas. Si son varones, efectivamente, y si son tíos, son clientes. siempre A pillar clientes. Exacto. Entonces, cuando esto se empezó a dar, OnlyFans saca un comunicado del que casi me mata, que va a prohibir el contenido porno en su plataforma. En este momento, literalmente todas las personas de OnlyFans España y mundo nos organizamos en grupos de WhatsApp y Telegram y nos fuimos todas a la vez a otra plataforma exactamente igual. Esto le llegó a OnlyFans, evidentemente de repente en una semana pasaron de ganar no sé cuántos miles de millones a nada y por lo que sea no prohibieron el porno. Lo que sí que hicieron es poner muchísima censura a nuestro trabajo, complicarnos un montón todo el tema de las colaboraciones y demás. Es verdad que yo entiendo que haya que llevar un control para que Pepito Pérez o tu exnovio Tarao no suba las fotos de una muchacha X, pero chica, déjame grabar con una amiga o con quien yo tenga que grabar. Y eso se nos está complicando mucho. Aparte, si tú tienes OnlyFans y tienes redes sociales, pues olvídate de tus redes sociales. A mí me han quitado Twitter 2 veces, Instagram 14 y alguna más por ahí me han quitado. Me han quitado hasta el Twitter de activismo. Y pues nada, cada vez... bueno, y en TikTok tengo censurados los directos, a pesar de que no, o sea, solo hago activismo. Y bueno, pues no podemos hablar en ningún lado, ni salir, ni nada. Me han quitado mi X de puta. Solo tengo el de activista. El mío también, el de puta y el de activista, es que nos lo quitan todo. Entonces, pues fatal, esto fatal, se iba fatal. Pero bueno, estamos y resistimos. Insistimos y resistimos. Y pues así, ahora estamos en Telegram. Más fácil. Bravo. Gracias. Aplausos para esta putita, por favor. ¿Alguna otra intervención, alguna pregunta o comentario de la sala? Hola. Bueno, no sé si alguien más va a intervenir. Si no, ¿no? Sí. Hola, muchas gracias porque la verdad es que escasea la oportunidad de poder escuchar vuestra propia voz, que siempre queda la sensación y es el hecho, ¿no?, de que se habla por vosotras y no se os escucha ni se os da espacio. Habéis hablado en todo momento y principalmente, ¿no?, de las dificultades que se os han puesto para ejercer vuestro derecho a la supervivencia, básicamente, en términos económicos. Siento cierta curiosidad, ya no por la supervivencia económica de poderos mantener, pagaros una vivienda digna, comer, etcétera, sino obviamente estáis más expuestas a violencia física. Hemos hablado de que la policía, de hecho, ya es agresora con vosotras. Entonces se me plantea la pregunta de si consideráis que entre vosotras tenéis una protección mutua a nivel físico para que no se os agreda, para que no sufráis violencias, estas violencias específicas que sufrís vosotras. ¿Creéis que estáis suficientemente protegidas y organizadas entre vosotras, en plan que no necesitaríais una protección externa, porque así también se evita el tema de los proxenetas? ¿O tendríais unas exigencias de cara a que el Estado os otorgue una protección? No sé si mediante la regularización o cómo, pero si tendríais esas demandas por parte del Estado de que tengáis una protección real que no tenga que depender de vuestros medios. Pues sí, efectivamente, una de nuestras demandas como colectiva, como putas de la calle, es que
justamente la policía sea un eje de protección y no de persecución y de abuso, ¿no? en la calle, porque al final nosotras siempre tenemos eso de que en caso dado de cualquier violencia, y hablando de instituciones porque te referiste a ello, nosotras a quien menos recurrimos es a la policía, ¿sí? Y no tenemos cómo. Sí, o sea, no, de verdad que no tenemos ninguna protección, sinceramente no contamos con ninguna protección. Es más, estas políticas fomentan la desprotección nuestra. El abolicionismo ya se ha demostrado en muchos países que no es bueno para las mujeres que estamos realizando el trabajo sexual, porque nos desampara, porque el abolicionismo y sus políticas que se hacen mediante la mirada abolicionista, como ya lo dije, que era la teoría y luego el prohibicionismo en la práctica, crea las desigualdades, porque en un Estado de derecho, en una legislación despenalizadora, a mí me pone en la misma condición para coger y pactar con los clientes el precio, el tiempo que vamos a hacer, qué práctica vamos a realizar. O sea, todas esas cosas las ponemos en claro, algo que no lo hacemos con nuestras parejas en nuestra vida privada, fíjense ustedes, pero sin embargo en el terreno profesional sí que lo hacemos y allí vamos a rajatabla. Pero evidentemente estas políticas promueven la desigualdad y hace que ya no estemos en las mismas condiciones, y evidentemente el presunto cliente, porque vamos a llamar presunto porque no sabemos si verdaderamente quiere nuestro servicio o no, se va a crecer y nos va a obligar y nos va a coaccionar a hacer prácticas que en un sistema, o sea, en un estado de más libertad, sin menos persecución, vamos a rechazarle, no les vamos a aguantar las tonterías. Pero muchas compañeras se ven coaccionadas, incluso la negociación del preservativo, que para nosotras en la calle es esencial. O sea, es esencial. Y vemos cómo esto se confronta con nuestra integridad sanitaria. Porque a esta gente a veces no les importa el uso de preservativo, pero yo, que sí tengo una responsabilidad conmigo misma y con todas las personas que se ocupan conmigo, es el cuidado. Entonces aquí voy a estar en esa situación de desigualdad, porque muchas compañeras, que aquí cada quien en ese sentido, lo puedo decir, han sido libres. El preservativo era innegociable, pero dentro de la libertad de la compañera, si llegaba a un acuerdo con un cliente y quería sacarle más dinero, eso ya era cuestión privativa de ella. Sin embargo, acá no. Acá le imponen el uso del prescindir del preservativo, y atenta contra su salud, y ni siquiera se va a ganar nada. O sea que es tremendo. Y además estamos expuestas, y eso ya se ha demostrado en estudio, a la violencia, porque esa persona también nos puede robar, porque sabemos que llevamos dinero en efectivo, que no trabajamos. Bueno, ahora podemos hacer los bisumes, pero en situaciones normales y corrientes saben que tenemos dinero en efectivo y ya somos ese elemento goloso para ser atacadas, y la policía no está allí para proteger ni preservar nuestra vida, ni siquiera disuadir a la delincuencia. O sea que los delincuentes o presuntos delincuentes que están por allí saben el estado de indefensión en que estamos, y eso quienes hacen política no lo ven. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que dije, lo mismo, porque se quiere castigar a la puta, porque ya sabemos que castigar a la puta es para escarmentar en cabezas ajenas, y eso es una realidad feminista, de que el castigo a la puta es para experimentar a las mujeres y hacer la división entre buenas y malas mujeres, a las que se sacan el pie del tiesto. Por eso es importante la lucha de las putas. ¿Por qué? Porque primero somos las putas y luego va todas las mujeres en general. O sea, mirad lo que nos pasa a las putas, porque es lo que luego, después, el siguiente paso, sois las que no son putas como tales, aunque para el patriarcado todas somos putas. Amén.
Bueno, si no hay más intervenciones, es la última oportunidad, el último llamado. Si no, les pediría que... pues igual sí hay alguien. Hola, muchas gracias por vuestra intervención y por vuestras explicaciones de cómo funciona el trabajo que hacéis. Yo pienso que tendríais que organizaros también, porque vivís al día, tengo entendido que vivís al día, y tenéis que pensar en el día de mañana, vais a ser mayores. Tendríais que poder cotizar a la seguridad social, como el acceso a la sanidad, que tengo entendido que en algún momento ha habido asociaciones que os promovían el acceso a la sanidad para algún tipo de enfermedad que en un momento dado podéis tener. Bueno, una de nuestras reivindicaciones precisamente es el reconocimiento del trabajo sexual. El modelo que nosotras queremos, porque aquí parece que estamos enfrascados en abolición o regulación, abolición, regulación, lo sentimos mucho, pero hay más modelos aparte de la abolición o de la regulación como tal. El prohibicionismo también es una regulación del trabajo sexual. Hay otros modelos legislativos para abordar la prostitución, que es el modelo despenalizador. El modelo despenalizador, ¿en qué consiste? En que dejemos de ver la prostitución, sacarla, porque es una realidad para muchas mujeres, sacarla del Código Penal y pasarla al Código Laboral. ¿Para qué? Para que todas las personas que estemos ejerciendo el trabajo sexual tengamos derechos. Y por supuesto, todo derecho viene acompañado de obligaciones. Lo que no queremos es el regulacionismo que ya existe en países como Alemania, como Holanda, que ya existe la regulación. Y ese modelo como tal no lo queremos. ¿Por qué? Porque es el que se quiere instaurarse aquí de manera soterrada, aquí en España, y me explicaré. Ese modelo solamente nos reconoce cargas, deberes, pero no devuelve ningún derecho, porque muchas mujeres que están trabajando en ese régimen, en estos países que yo he mencionado, están en la obligación de cotizar la seguridad social, están obligadas a todo ello, pero el Estado no les devuelve jamás en derechos. O sea, pagan para poder prostituirse, nada más. Pero al final de sus días, lo máximo después de todo lo que han cotizado, lo que pueden conseguir es una ayuda social, que no es lo mismo que una jubilación. Entonces, nuestro modelo, que es el despenalizador, que saca la prostitución del Código Penal para sacarla a la laboral, está centrado en, como muchos trabajos, velar por los derechos de las personas. Ese es el centro. Y existe ya un modelo de referencia que es el neozelandés, del cual nadie quiere hablar, del cual afortunadamente los políticos, por ese trabajo que han hecho las organizaciones de trabajadoras sexuales, porque esto que ha pasado con lo de la ley que quieren a toda costa implementar, hemos hecho un trabajo, las asociaciones de trabajadoras sexuales, un trabajo de pedagogía con los partidos políticos. Y eso se demuestra en el discurso que han dado para no llevar adelante esta ley y dejar al PSOE solo. Entonces, a nosotras cuando institucionalmente nos hemos reunido, por ejemplo, con gente del ministerio, porque en el Ministerio de Igualdad, la señora Montero no se quiso reunir con nosotras, pero nos hemos reunido con su equipo. Una de las excusas que nos daban es que ellos no pueden abrazar el modelo despenalizador, el que nosotras queremos poner en la mesa, que pone en el centro los derechos de las trabajadoras para poder cotizar, para poder acceder a la sanidad sin el estigma del trabajo, para poder incluso poder tener bajas, sobre todo las mujeres que están atravesadas por las maternidades, y toda esa serie de cosas que los otros trabajos que sí están reconocidos
los trabajos por autonomía lo tienen, es lo que queremos nosotras. Dijeron que ellas no pueden abogar por ese régimen porque España ha firmado convenios con Europa y tal y cual, que sí, o sea, se refiere a los mismos convenios que el dictador Franco los hizo cuando se declaró abolicionista. Pero miren ustedes qué casualidad, que con ese cuento de que España no puede abrazar el modelo despenalizador, viene Bélgica y aprueba el modelo despenalizador. O sea, ¿cómo es posible que ustedes en el culo de Europa digan que no pueden por su compromiso con Europa y viene Bélgica en el centro, en el corazón de Europa, lo hace? Porque ahora en mayo se ha aprobado. Y eso será una ley. Y que es una ley que tiene como referencia el modelo neozelandés, que es un modelo que está en marcha desde el 2003 y que se hace cada 5 años, se hace revisiones, que no es una ley perfecta, pero que dota de derechos a las mujeres, donde las mujeres pueden incluso trabajar libremente en todos los espacios, y eso sí, ya sea en la calle, pactado con los sectores propios que viven allí, o sea, con los vecinos, pueden trabajar para terceros, porque no está penalizado, pueden trabajar incluso de manera independiente, pueden asociarse entre 2, 3, 4 compañeras, a pesar que sé que a partir de 4 es necesario registrarse, y pueden trabajar en clubes y dotadas de todos los derechos, y la policía no está para criminalizar, sino para proteger. Es más, una de las cosas positivas de la ley, una de las tantas cosas positivas que tiene es que el uso del preservativo es esencial, y cuando hay un cliente que no quiere cumplirlo, se puede renunciar a hacer el servicio sin que eso tenga que devolvérsele el dinero. Y la policía está ahí para proteger. Incluso hay programas para el abandono del ejercicio de la prostitución si la persona lo desea, sin dejar ninguna huella en su currículum de haber ejercido el trabajo sexual. Como toda ley, no es una ley perfecta porque para sacarla adelante precisamente las mujeres migrantes no tienen derecho, es solamente para las nacionales. Y yo creo que allí en España solamente nos vale bien para tenerlo como referencia, pero que todas las mujeres se sientan abrazadas y protegidas por el derecho. Esa es nuestra referencia. Pero nosotras no podemos, a pesar que dicen que sí se puede darse de alta, pero muchas de las compañeras que sí están cotizando en la Seguridad Social lo hacen como falsa autónoma. Porque esa es la hipocresía del Estado español, que tiene el PIB reconocido por la prostitución, pero a las trabajadoras no les da ningún derecho.